Hola a todos. Hago este vídeo como respuesta a las preguntas que quedaron en el chat después de la segunda sesión del webinario de Holosofía y pues paso a leeroslas y dar mis respuestas. La primera que tomo es una pregunta de Paloma que nos dice que si las mujeres que han parido con epidural no han sido iniciadas. En el webinario comenté que ancestralmente la iniciación era pues algo que se dedicaba a los hombres, porque las mujeres tenían su iniciación natural, que era el parto. El parto es un momento en el que la mujer sufre un cambio radical. Tiene un bebé, va a nacer y va a tener que encargarse de ese bebé y la supervivencia del bebé está en sus manos. Luego hay una transformación interna tremenda, aparecen los miedos, los cambios en la relación también se hacen presentes, los cambios dentro de la estructura del clan y todo eso mueve el mundo alrededor de la mujer. Si la mujer no está viviendo en armonía, pues ese es un momento de crisis muy potente, porque se vienen todos los miedos encima, el cuerpo los expresa y cuando el cuerpo se estresa en el momento del parto, pues entonces el parto se puede parar o incluso pueden aparecer dolores muy intensos. Hasta que llega un momento en el que la mujer se tiene que rendir y entonces el cuerpo hace lo que sabe hacer, que es parir. La naturaleza sabe hacer las cosas. Somos nosotros intentando entender o saber qué es lo que tiene que hacer la naturaleza los que estorbamos en esos procesos. Por tanto, el proceso de parto sería una iniciación, una ayuda a una limpieza interna que te permite llegar a ese nuevo estado de madre en el que ya te sientes con la confianza de que tú has traído la vida al mundo, tú sabes hacer las cosas o por lo menos cuentas con esa sabiduría interna que te lleva a traer una vida al mundo y por supuesto vas a saber cuidarla. Si ese proceso no se hace de una manera respetada, es decir, con un apoyo externo, con una enseñanza previa a ese paso que te ayude a entender que lo que hay que hacer es soltar, confiar en la naturaleza, dejar ir los miedos, pues entonces se complica mucho el parto. Los partos, sobre todo en Occidente, totalmente medicalizados, pues rompen lo que sería ese proceso de iniciación y de muerte y renacimiento, por supuesto. Por tanto, un proceso en el que se haya vivido pues a través de epidural rompe la iniciación, no tiene por qué. Bien, pone dificultades, pero no tiene por qué. Si tú has vivido al final esa situación en la que has podido dejar salir tus miedos, has dicho, bueno, pues hasta aquí llego yo, pero lo has hecho con confianza, también es un proceso de transformación que estás viviendo, ¿vale? La iniciación no te marca cuál es el final. La iniciación te está diciendo que cuando quieres cambios radicales en tu vida, suele ser este el proceso que te lleva hasta ahí. Tiene que morir esa identidad anterior que se resiste al cambio para que puedan hacer la nueva. Si no hay resistencias, puede ser un proceso suave. Ahí tienes que comprobar tú qué has notado y cuál ha sido tu transformación interior. Si te sientes madre, si sientes que eres capaz de llevar la vida adelante, entonces el proceso de iniciación ha llegado a lo que se esperaba. Jung nos añade, Castaneda decía que las mujeres sufrían agujeros en su huevo luminoso, campo energético, al tener hijos. Bien, exactamente no sé cuál es el enfoque de Castaneda. Lo que puedo interpretar es lo siguiente. Cuando el campo energético nos rodea, es una parte de nosotros, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra mente y nuestra energía. Y nuestra energía, por supuesto, es un fractal con todo lo demás. Va a mostrar cómo están relacionados o cuáles son los conflictos que se presentan en los diferentes cuerpos. Está claro que en el momento del nacimiento tu huevo energético tiene que abrirse de alguna manera para dar salida a ese nuevo ser. Y hay una separación, aunque puede quedar una conexión, sobre todo al principio, entre ese bebé y su madre. El tema de que haya agujeros en el huevo energético querría decir que en el momento del parto se produce un trauma, se produce un bloqueo energético, emocional, mental, como os comentaba en el webinario. Y entonces eso luego queda reflejado
en la energía del cuerpo. Puede suceder si se produce una situación de ese estilo, traumática. Y si es un parto armonioso, pues no debería producirse. Bien. Ana María Oliva tiene una máquina, y además en uno de sus libros enseña las fotos, en las que se ve ese cuerpo energético, ese huevo energético que nos rodea, y cómo cambia la energía dependiendo de los estados emocionales internos que tenemos o incluso de las dolencias físicas que podemos presentar. La siguiente pregunta es de Diana y nos dice que si es necesario conocer las causas del sufrimiento para sanarlo. Bien, no sería imprescindible conocer las causas del sufrimiento para sanarlo, pero en la práctica es muy útil conocer cuáles son las causas, cuál es el origen de ese sufrimiento. No las causas racionales, sino la situación original traumática que generó ese sufrimiento. Si tú puedes acceder a esa situación, rápidamente puedes identificar dónde están las emociones y cuáles son las creencias que se generaron después de ese momento y las puedes liberar, con lo que consigues una sanación completa. Si solo te quedas en el trabajo energético y no accedes nunca al origen, hay muchas cosas que el subconsciente es capaz de tapar. Bien, nuestro subconsciente está entrenado a defendernos y por lo tanto el sufrimiento es algo que a nosotros no nos interesa. Genera sus capas de represión, de disociación y por lo tanto aparentemente a nosotros no nos afecta. No vemos que estemos sufriendo. Pero cuando haces un proceso de indagación, te haces preguntas, intentas recordar o ves determinadas situaciones que recuerdan a eso que viviste, el cuerpo se altera. Bien, porque ahí esos procesos, esos mecanismos de defensa no se activan tan rápidamente o tan eficientemente. Cuando queremos una sanación completa, lo ideal es acceder finalmente al origen, pero lo puedes hacer después de haber bajado la intensidad emocional muchísimo, de tal manera que acceder no es sufrir, no es retraumatizarte, sino que es asegurarte de que vacías todo el programa. Porque vaciar el programa tiene una recompensa tremenda, que es que no se vuelve a repetir en tu vida esa situación, porque ya no hay información ni energía que creen esa realidad. La siguiente pregunta es de Alain Collignon y nos dice que cuando hablamos de verdades como axiomas, ¿qué vendrían siendo las leyes herméticas o leyes universales? Bien, los axiomas se definen como verdades evidentes no demostradas. ¿A qué están haciendo referencia? Como comenté en el webinario, un axioma sería una intuición que tenemos sobre la realidad captada por el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que es capaz de ver la globalidad y por lo tanto puede extraer esas dinámicas complejas, saber o intuir qué es lo que va a pasar o por qué está pasando. Cuando pasamos eso al hemisferio izquierdo e intentamos explicarlo, lo tenemos que linealizar y entonces podemos perder enlaces y todo queda confuso. No entendemos exactamente cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y ese es el gran problema. Las leyes universales funcionarían de esa manera. Cuando tú tienes una experiencia mística, puedes llegar al punto de entender todas esas leyes y te vienen claramente porque sabes cómo es el mecanismo de funcionamiento del todo. Cuando vuelves a tu cuerpo y tienes esa sensación de nuevo de individualidad, intentas explicarlo a través de tu hemisferio izquierdo y ahí es donde empiezan los problemas. Así que sí, esas leyes universales tendrían que ver con los axiomas. Pero también hay que tener cuidado, porque un axioma se elabora a través de la experiencia que está teniendo mi mente. Por tanto, yo puedo tener una experiencia también mística, pero las experiencias místicas también pueden tener diferentes niveles. Y por tanto, yo puedo estar extrayendo leyes universales que no sean absolutas, que estén muy bien en un momento dado y en un contexto dado, pero que luego en otros me estén generando límites. Entonces, siempre tengo que ser capaz de cuestionar mis creencias, incluso aunque sean leyes universales. Sobre todo teniendo en cuenta que si el universo es un sistema complejo en continua autoevolución, esas leyes pueden estar evolucionando continuamente.
Tenemos dos preguntas más relacionadas con la práctica de dejar ir. La primera nos dice, ¿cuándo hacer estas prácticas? ¿Se hacen en un momento puntual para trabajar algo o mejor hacerlas diariamente para entrenarnos y estar preparados para un momento de necesidad? Bien, la respuesta es que las puedes emplear cuando quieras. Generar un hábito con ellas es muy interesante porque lo que consigues es rebajar tu nivel de estrés, tu alteración del día a día y poco a poco vas desarrollando como una capacidad de observarte y darte cuenta de cuáles son las reacciones de tu cuerpo y de tu mente ante las cosas que suceden. Y eso te da una sensación de confianza porque por un lado descubres que tus reacciones tienen un porqué y también te das cuenta de que cuando las dejas ir, todo cambia. Ya no caes por esa pendiente en la que normalmente entras cuando suceden determinadas cosas y mantienes un estado equilibrado en el que puedes tomar mejores decisiones. También, si quieres lograr un cambio específico en un aspecto definido de tu vida, pues entonces lo que puedes hacer es centrarte en ese aspecto. Tienes la posibilidad de imaginar la situación, los momentos en los que ocurren esas cosas que te alteran y aplicar la técnica de dejar ir sobre las reacciones de tu cuerpo y los pensamientos que van surgiendo. Una vez logras rebajar todos esos estados, llega un momento en el que ya no eres capaz de imaginar más, no te crees lo que imaginas, porque no hay una emoción que lo sustente. Esa es otra manera de trabajar que también consigue resultados muy potentes. Si queremos llegar al fondo, entonces ya tendremos que intentar recordar, y hay técnicas para lograrlo, cuál es el origen de esos patrones que se activan ante determinadas situaciones a lo largo de mi vida. Y cuando logramos desactivar esas situaciones de origen, entonces el patrón ya desaparece completamente y no se vuelven a dar esas situaciones en mi vida. El único caso más complicado es el momento en el que me estoy alterando. Si tengo práctica, sí, podría llegar a aplicar estas técnicas para reducir la intensidad de lo que va surgiendo, pero si son situaciones muy emocionales, pues llega un momento en el que directamente me puede la emoción y entro en mis patrones. Tampoco habría mucho problema porque luego cuando baje ese estado me voy a un lugar donde me encuentre a gusto y puedo repasar esa situación rebajando la intensidad emocional. De modo que la siguiente vez que ocurra ya será mucho más suave. La segunda pregunta nos dice, el dejar ir me hace recordar a los libros de David R. Hawkins, con su libro Dejar ir, que tiene la escala de consciencia por la cual una persona puede ir pasando, donde incluye también el test muscular. Y la pregunta es, si la emoción es necesaria, es la que nos permite tomar decisiones, cómo determinar que hay que dejarla ir y no caer en la New Age donde todo está bien. Sí, el libro Dejar ir de David Hawkins es una inspiración para esta técnica. Bien, de hecho, esa frase dejar ir es precisamente el título de ese libro. Y aquí tenemos que tener algo en cuenta. Si vivimos en un sistema global, tenemos que entenderlo todo de manera global. No hay una parte individual material y otra parte espiritual. Por tanto, cuando nosotros contactamos con esos estados espirituales, nuestra conciencia es capaz de dejar atrás el cuerpo y sus reacciones emocionales y entrar en ese mundo de amor. Y en ese mundo de amor somos capaces de percibir que todo lo que ocurre en el cuerpo es un programa, es un guión de un teatro que nosotros estamos representando. Y desde ese estado se percibe como que todo está bien, porque tiene su lógica. Es una obra de teatro, nada más. Vale. Pero una cosa es eso, tener esa conciencia en ese estado, y otra cosa es para qué me sirve tener esa conciencia. Me sirve para que cuando vuelvo al estado de materia, de ser humano, bien, yo pueda tener una referencia que le quita carga, le quita bloqueo a esas vivencias que yo tengo. Si puedo contemplar las vivencias desde ese estado, me estoy separando y no me atrapan. Y por lo tanto me resulta mucho más fácil dejar ir toda esa energía, emociones, creencias que sostienen ese programa.
Por lo tanto, cuando integramos toda la información, encontramos el sentido a cada una de esas frases que se van soltando, pero que si están por separado, realmente son difíciles de entender. Bien, así que ya sabemos, cuando lo tenemos todo en conjunto, la misma herramienta y esas experiencias místicas unidas son el elemento fundamental para superar cualquier situación traumática y cualquier programa que nos esté condicionando en la vida. La otra parte de la pregunta es, si tenemos emociones y son necesarias para tomar decisiones, ¿qué pasa si las dejamos ir, no? Bien, ¿qué pasa? Pues que estamos permitiendo que ocurran cosas nuevas. Nosotros, cuando tenemos claro que hay situaciones en nuestra vida que no nos gustan o que nos hacen sentir mal, pues ahí sabríamos que dejar ir es la opción. Pero también hay situaciones en nuestra vida que se están repitiendo continuamente y son situaciones que ya no nos aportan más, aunque no nos generan malestar, son aburridas, son anodinas, es como que otra vez esto, ¿para qué? Bueno, pues en ese punto también podemos llegar a encontrar cuáles son las creencias y emociones que sostienen ese programa. Si somos capaces de soltarlo, estamos permitiendo que la realidad evolucione y nos muestre otras opciones en nuestra vida. Atraemos una realidad diferente. Y por eso también es necesario el dejar ir, incluso en momentos en los que no hay malestar. Y por último tenemos a Rubí D'Agostino, que nos pregunta, ¿qué pasará con las nuevas generaciones, tantos niños autistas? ¿Cómo los podremos ayudar? ¿Será el autismo algo provocado para controlar las mentes de las nuevas generaciones? ¿Qué piensas del transhumanismo? ¿La epidemia de autismo será un plan para controlar nuestras mentes? Bueno, yo el enfoque que hago en estos temas siempre es el de la soberanía personal, el de llegar a ser adulto. Si yo soy el que genera mi realidad, los pensamientos que yo tenga y a los pensamientos que yo doy energía son los que están atrayendo o generando esa forma que se va a materializar. Por tanto, no me interesa darle energía a cosas que no quiero que ocurran. Sobre todo, me interesa quitarles energía. Si eso que me están proponiendo, eso que yo estoy intuyendo no me está gustando, tengo que identificar en mí dónde están mis miedos. Y cuando elimino esos miedos, yo ya no hago caso, no les doy, no les cedo mi energía y por lo tanto, si no les cedo mi energía no pueden generar realidades que entren en la mía. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hablando del autismo, aquí tenemos dos enfoques. Hay un enfoque más oficialista, bien, que nos dice que hay investigaciones en las que se correlaciona muy claramente el aumento de la toxicidad en los últimos años con el aumento del autismo. Sobre todo de la toxicidad relacionada con las bacterias. Las bacterias tienen un montón de coadyuvantes, un montón de compuestos que se añaden a la bacteria para que funcione, porque si no, no funcionaría, que tienen efectos neurológicos comprobados. Y lo que se ha encontrado es que desde los años 80 a los años 2020, el autismo en Estados Unidos ha subido de un caso entre 10.000 a un caso entre 53 y las han subido de 16 obligatorias a 70 y pico obligatorias. Y esto es una correlación clarísima, sobre todo teniendo en cuenta que los componentes incluidos en la tienen efectos tóxicos neurológicos. Bien, eso por un lado. También puedes añadir que en nuestro medio ambiente pues tenemos un montón de toxicidades, tenemos el flúor en el agua y otro montón de cosas que todos conocemos, ¿vale? El otro enfoque sería el biológico. Y aquí yo tomo la parte de biodescodificación, que sería como un derivado de la nueva medicina germánica. Biodescodificación lo que nos dice es que lo que se expresa en nuestro cuerpo tiene una relación con los conflictos que vivimos. Las enfermedades no son tales, son adaptaciones que realiza el cuerpo para cumplir una misión, para adaptarse lo mejor posible a lo que está viviendo en su entorno. El autismo se da principalmente en niños. Por tanto, ¿cuál es el entorno de esos niños? El entorno de esos niños fundamentalmente es la familia. Y el autismo está correlacionado con secretos familiares que se viven con culpa. Y cuando pasa eso, no se habla.
te refugias dentro de ti para que no se exprese. Y eso precisamente serían los síntomas del autismo. Bien. Por tanto, esos niños lo que estarían es cargados con la información del clan de esos secretos vividos con culpa y ellos están viviendo esa situación y no son capaces de expresarse, no son capaces de decir por si acaso se cuenta el secreto. Todos estos conflictos se pueden sanar y la persona llega a un estado armónico. Otra cosa es que sea complicado llegar hasta el origen, saber cuáles son esos secretos y empezar a liberar la carga emocional, energética y creencias que se desarrollaron sobre ellos para lograr la sanación completa. Si se logra esa sanación completa, pues entonces vemos que los niños vuelven a su estado normal. Y hasta aquí llego con las respuestas, espero que os sean de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.